nos estaba diciendo nuestro amado hermano Nelson que nuestro hermano Gray partió con el Señor. Es lo que cada uno de nosotros desearíamos también, partir con el Señor, porque descansamos de nuestros trabajos terrenales, estamos descansando entonces en la sexta dimensión hasta que llegue la resurrección. Pero no todos tienen ese privilegio de ser llamados, sino que son algunos nada más cuando se le ha cumplido el tiempo y ya no tienen nada más para hacer en la obra de Dios aquí en la tierra, porque ya han hecho todo lo que Dios les dio para hacer. Por lo tanto, cuando ese momento llega para la vida de cada uno de los hijos de Dios, entonces cada hijo de Dios desea partir hacia el lugar de descanso, hacia la sexta dimensión. Y yo creo que son muchos de ustedes los que desearían ir allá. Hay muchos de ustedes que nunca llegaron a ver a nuestro hermano Branham personalmente y les gustaría hacer una visita allá. Pero los que nos toca continuar acá, entonces podemos ver que tenemos mucho trabajo todavía aquí y tenemos entonces que decir como el apóstol San Pablo, desearía estar ausente al cuerpo y presente a Dios, pero por causa de ustedes, decía el apóstol Pablo, me conviene estar presente aquí en el cuerpo y continuar la labor. Esa es la única causa que nos sujeta aquí y que nos alienta a seguir adelante viviendo en esta tierra. Porque hay una obra para llevar a cabo, es la obra de Dios ordenada para este tiempo, la cual Él la hace a través de sus hijos y la lleva a cabo conforme a como prometió. Bueno, a nuestro hermano Gray le veremos en la resurrección. Por lo tanto, él ha ganado. Ya su cuerpo pues estaba muy agotado, su cuerpo ya no resistía más y Dios pues en esa parte Él conoce nuestro sufrimiento, nuestras luchas y lo llamó en un momento en que Él necesitaba que lo llamase. Nuestro consuelo para su familia es la palabra de Dios. Porque la Escritura nos dice que no somos como los demás que no tienen esperanza, porque si sabemos que el Señor murió y resucitó, también traerá a todos los que han dormido en Él, creyendo en Él. En la resurrección de todos los santos, ahí aparecerán todos los hijos de Dios que han partido en los diferentes tiempos. Así es que de este tiempo, pues, Dios tendrá a algunos hermanos que nosotros conozcamos para que cuando aparezcan, entonces sepamos que la resurrección ha acontecido. Lo único que tendremos en cuenta es que vendrán muy jovencitos. Bueno, conocemos estas cosas y esperamos que esto sea de consuelo para toda su familia, su esposa, sus hijos y demás familiares. Y todo hermano que puede estar en esta tarde en el funeral a las 2 de la tarde, me parece anunció nuestro hermano Nelson, a las 2 de la tarde en Vega Baja, entonces su familia les agradecerá que les acompañe. El que no puede estar por la distancia o por alguna causa, también sabrán excusarle. Bueno, en esta mañana tengo algunos otros anuncios. El viaje a Bolivia. Bolivia dicen que está, La Paz está que caliente, y tanto hielo que hay allí, y tanto frío, pero está caliente por otro lado. La Paz ha tenido ciertos problemas políticos, un golpe de Estado que hubo hace poco,
y esto ha afectado un poco a Bolivia, pero me decía el hermano Bermúdez por carta y por teléfono, me parece, a nuestro hermano Nelson también le decía, eso allí es natural, han tenido unos 180 golpes de Estado, o 186 golpes de Estado en toda la historia de Bolivia, así es que eso es algo común y corriente allí en Bolivia. Así es que nuestro hermano Miguel le decía a nuestro hermano Nelson por teléfono que si yo no pudiese ir con mi esposa y mi hermano Julio, él iría siempre, iría por allá, se llevaría las películas como tiene planeado y estaría en los cultos allá, porque eso allá es algo común y corriente, no es algo nuevo eso de los golpes de Estado allá, así es que él va, aunque nosotros acá no vayamos con él, pero todo está preparado y vamos a estar en este viaje y ustedes se van a quedar tranquilitos acá. Sepan que nosotros no estamos acostumbrados a oír aquí en Puerto Rico de golpes de Estado y de cosas así, pero allá eso es común y corriente. Por lo tanto, no queden ustedes preocupados por nada. La última vez que fuimos, o una de las últimas veces, cuando el día que teníamos que salir para el aeropuerto para regresar, era día de huelga y tuvieron que hacer ciertos arreglos para nosotros venir en un autobús con un grupo de turistas de otros hoteles y nosotros también entramos ahí y la policía nos trajo escoltados hasta el aeropuerto, así es que eso allá es algo normal y nosotros como misioneros tenemos que acostumbrarnos a todo esto. ¿Recuerdan ustedes la vez que el apóstol Pablo en un tiempo así de apretura lo estaban buscando y cercaron toda la ciudad? Cercaron, más bien cerraron la puerta para que no pudiera salir por la puerta y lo guindaron en una canasta, lo guindaron por la muralla y se fue. Así es que salió, no en un avión, sino que salió en una canasta, según la historia y según dicen era pequeñito, y el mismo nombre Pablo quiere decir pequeño, y Pablo era una persona, según he oído decir, muy pequeño, quizás de algunos 5 pies más o menos, por ahí. Así es que, bueno, si quizás en alguna ocasión escuchemos a nuestro hermano Branham hablando sobre el apóstol Pablo. De Sansón, dice que medía eran como 4 pies con 8 o 10 pulgadas más o menos, algo así. Como 4'8" o 4'10". Ese era el Sansón de la Biblia. El Sansón que la gente se imagina que era un hombre grandísimo, pero el Sansón de Dios era un hombre pequeño, pero el que estaba en él, el Espíritu de Dios, que se movía en él, ese era el grande. La Biblia lo que nos enseña es a un poderoso Dios manifestándose a través de seres humanos que no tienen la capacidad humana ni mental para hacer aquello que Dios hace a través de ellos. Y en todo el que es glorificado es Dios. Oren mucho por nuestro viaje, esperamos que sea de grande bendición para todos los hermanos. Después, en alguna ocasión, cuando el hermano Miguel les traiga las películas, ustedes verán entonces los cultos, los verán los hermanos de otros países y escucharán los mensajes que se predicaron allá. Así es que el que yo tenga que estar fuera de aquí, eso no impedirá para que predique el domingo en la mañana. Lo que hace es que tenga que predicar más. Pues aquí predico en Puerto Rico los domingos, en este lugar. Cuando salgo a otros países predico en muchas otras ocasiones, y todo eso queda grabado en cintas, queda también tomado en películas, y la labor entonces es más amplia. Así es que Dios tiene un propósito en todo eso. Hay otra cosita, es los programas radiales, estos programas radiales que se están transmitiendo. Le estaba diciendo a nuestro hermano Julio Cruz y a nuestro hermano Nelson y a nuestro hermano Robert que los pongan a la disposición de todos aquellos hermanos que los deseen tener, y que en cada cassette coloquen 2 programas radiales, uno por un lado y otro por el otro lado, para aquellos hermanos que desean utilizarlos para trabajo personal con su familia o con sus amigos que quieran ponerle la grabación a su familia o a sus amigos para que escuchen la palabra. Tienen libertad para hacerlo. Así es que para este domingo no están listos
quizás para el próximo domingo, han de estar listos para aquellos que lo soliciten en este domingo. Vamos entonces a ir inmediatamente a la palabra de Dios. Vamos a buscar en el libro de Reyes, Primero de Reyes, capítulo 19. Primero de Reyes, capítulo 19. Capítulo 19 dice de la siguiente manera: Acab dio la nueva a Jezabel, o Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas, o sea, a los profetas de Baal y a los profetas, a los demás profetas que habían allí, a los profetas de Acera también. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Horeb es Sinaí. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y yo, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve,
vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse. La escritura que leímos en esta ocasión es una escritura muy importante para todos los hijos de Dios. Esta misma escritura la citó el apóstol San Pablo a los romanos. Y en esta escritura vamos a estudiar, vamos a examinar la queja del profeta Elías delante de Dios con relación al pueblo de Israel. Y vamos a ver la posición y vamos a ver la forma de pensar del profeta Elías en aquellos días en que estaba pasando por ese momento difícil en su vida. Y para eso vamos a ponerle por tema a la enseñanza de esta mañana, al mensaje de esta mañana, lo que Elías pensó de él. Lo que Elías pensó que era la realidad de aquel momento. Él dijo, la divina respuesta le habló de la realidad, pero el profeta Elías había dicho, y el apóstol Pablo lo citó, dijo, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. ¿No sabéis qué dice Elías, o qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahora vean ustedes que el profeta Elías estaba hablando delante de Dios, y con Dios estaba hablando en contra de Israel. O sea, estaba diciéndole a Dios la condición en que se encontraba Israel, que Israel se había apartado de la palabra de Dios, que Israel había matado a todos los profetas de Dios, y que solamente quedaba Elías. Y él dijo, solo yo he quedado. Y ese es nuestro tema para esta mañana. Solo yo he quedado. Y después dice, y me buscan para quitarme la vida. Ahora veamos que el profeta Elías, luego de Dios haberlo usado poderosamente allá en aquel reto en el monte Carmelo, y Dios haber descendido con fuego y haber consumido el sacrificio de Elías, y haberse llevado a cabo aquel gran evento, y luego que el pueblo vio que Elías era el profeta de Dios, y que el Dios al cual Elías servía era el Dios eterno, era el Dios que había guiado al pueblo de Israel por el desierto, era el Dios de todos los profetas de Dios.
encontramos que luego Elías también toma a todos los falsos profetas, aquellos profetas de dioses ajenos, y luego de tomarlos presos, porque ordenó al pueblo que los tomasen presos y se los trajesen a él. Así es que primero estaban buscando a Elías anteriormente y le habían enviado unos ejércitos con un oficial, un general o un capitán con 50 soldados, con una orden de arresto para llevárselo, y él mandó a descender fuego anteriormente y murieron todos. Luego le enviaron a otro con otro grupo de soldados de 50 y también hizo la misma cosa. Y luego vino uno que era más espiritual, había visto lo que había ya sucedido y se humilló delante del profeta, y Dios le dijo al profeta: ve con ese. Aún hasta para ir a arrestar al profeta Elías había que tener mucha cuenta, porque era un profeta de Dios. Luego Dios le dijo al profeta: con ese ve. Así que luego de todo eso, entonces ahora Elías ordena una orden de arresto contra todos los profetas de Baal y todos los profetas de Acera, de otros dioses ajenos al Dios eterno. Y encontramos que el profeta, luego de tener arrestados a todos esos falsos profetas, ¿qué hizo? Luego los mató. Seguidamente los juzgó, fueron hallados culpables ante la ley divina, y allí estaba Elías, que representaba la justicia divina. ¿Recuerdan el mensaje del domingo pasado, en donde les explicaba que Moisés representa la ley divina, y Elías representa la justicia divina, y Jesús representa el amor divino? Encontramos que Elías los encontró culpables ante la ley divina, y entonces les aplicó la justicia divina. ¿A quién? A estos que fueron encontrados caminando, desviando al pueblo de Dios. Encontramos que allí fue llevado a cabo un juicio, y allí la justicia divina fue manifestada, y Elías tuvo que llevar a cabo ese trabajo. Pero era Dios en Elías. El Espíritu de Dios estaba en Elías, llevando a cabo esa labor, así como estuvo en Sansón, cuando Sansón mató a 1000 soldados de los filisteos. Un hombrecito tan pequeño, y con una quijada de un animal, de un asno, pudo matar a 1000 soldados. Eso no es algo normal, eso no es algo que puede ser hecho por un hombre, pero Dios estaba en ese hombre. Así es que, ¿cómo todo eso aconteció? Eso lo sabe Dios. Nosotros conocemos la historia. La mecánica de cómo todo eso aconteció lo sabe Dios. Y nosotros por fe sabemos que fue real, que fue de esa manera, y que fue el poder de Dios que estuvo allí manifestado. Y ahora en este otro caso de Elías, encontramos que también Dios estaba en este profeta para llevar a cabo esa labor. Luego que terminó esa labor, encontramos que Acab se lo dijo a Jezabel, y Jezabel se llenó de ira, se llenó de enojo, y le mandó un mensajero al profeta Elías. Le dijo: ve, dile a Elías que si mañana a estas horas tú no estás como están estos hombres que tú mataste, así me haga entonces los dioses míos. O sea, la ira de nuestros dioses caiga sobre mí. Si yo no te he matado, mañana ya para estas horas, si tú no estás muerto, que la ira de nuestros dioses caiga sobre mí, decía Jezabel. Y dice la Escritura que Elías
viendo el peligro, dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Aún no quiso que su criado se fuese con él. Lo dejó allá, seguro, tú quédate aquí en este sitio, porque la cosa es contra mí. Si te cogen a ti conmigo, nos van a matar a los dos. Así es que tú me has sido fiel todo este tiempo que tú has estado conmigo, sirviéndome, pero ahora quédate tú quietecito porque me están buscando para matarme, y para mañana a estas horas, según dice Jezabel, ella me va a tener muerto. Así es que quédate aquí, que yo pues tengo cosas que hacer. Él tenía ciertas cosas que hacer y era huir porque sabía que lo iban a matar, según los planes de Jezabel. Y para salvar su vida se fue. Ahora vean una cosa, nos dice la Escritura que para salvar su vida huyó. Encontramos que mientras el Espíritu de Dios estuvo obrando en el profeta Elías, esa unción para hacer todo aquello que hizo, él no le tenía miedo a nada ni a nadie. Pero cuando terminó su trabajo, para ese momento, y quedó normal como un hombre, entonces se sintió como cualquier otro ser humano, que cuando saben que lo van a mandar a buscar, que lo van a perseguir para matarlo, pues evita que lo encuentren, porque no desea que lo maten. Y Elías se sintió de esa manera como un hombre común y corriente, como se sentiría usted y como me siento yo. Y cuando así se sintió, huyó para salvar su vida, viendo el peligro en que estaba su vida. Encontramos que los profetas de Dios son hombres, son seres humanos como todos los demás seres humanos. Nos dice allá, nos dice Santiago, allá en su carta, hablándonos del profeta Elías, nos dice algo muy importante que todos nosotros siempre debemos saber. Nos dice algo que nosotros nunca debemos olvidar, porque si lo olvidamos, siempre estaremos viendo un lado de la moneda. Y cuando luego ocurren otras cosas en el otro lado de la moneda, entonces le sorprende a muchas personas. Como le sorprende a cualquier persona que luego de Elías haber hecho todo lo que hizo y no haberle tenido miedo a nadie, ahora le tiene miedo a una mujer, a Jezabel, a la reina, porque dijo que para el otro día, ya para esas horas, ya estaría muerto el profeta Elías, porque ella lo mandaría a matar. Eso, ustedes tienen que entender que ya él se sentía humano, se sentía normal como cualquier hombre, y lo que hace cualquier persona es lo que hace también un profeta de Dios como Elías en un momento de necesidad, en un momento de peligro como el que él estaba. Es lo mismo que hace cualquier hombre de Dios en un momento de necesidad en su familia. Es lo mismo es lo mismo que hace también cualquier hermano. Si se le enferma algún hijo, pues lo que hace es llevarlo al médico, ver qué es, si lo puede arreglar. El problema lo arregla en su casa, pero si es caso de ir a donde el doctor, pues lo normal es ir a donde el doctor, ir al hospital, para que allí le solucionen el problema. Y lo que hace usted es lo que haría cualquier profeta de Dios. Por lo tanto, eso es viendo las cosas del lado humano. Ahora, si Dios le dice, no es necesario hacerle esa cosa que tú vas a hacer, entonces la cosa cambia. Pero mientras Dios no le habla, un profeta de Dios es un hombre como cualquier otro hombre. Mientras no tiene, así dice el Señor, entonces tiene que actuar como los demás seres humanos. Ahora, la lectura que le quería darle es
Santiago capítulo 5, Santiago y Jacobo, ese es el mismo nombre, significa lo mismo o es el mismo nombre, Santiago y Jacobo. Dice, en el capítulo 5, versos 17 y 18, dice, Elías, hablándonos de la oración, nos dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Aquí nos da una descripción de la parte humana de un profeta del calibre de Elías, el cual Dios ha dicho en su palabra que ese espíritu ministerial de Elías lo usará 5 veces. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahora nos da una descripción humana del profeta Elías y luego nos da una descripción ministerial de un profeta. Cuando nos da luego la descripción ministerial de un profeta, cuando ora, entonces nos dice que no hay nada imposible para la oración de un hombre de Dios. Y nos dice que también todos los hijos de Dios con la oración pueden mucho. Dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Ahora vean que oró en una ocasión para que no lloviese, y en otra ocasión para que lloviese. Hizo 2 oraciones con relación a un propósito. La primera la hizo y no llovió por 3 años y medio. La segunda oración y en la misma cosa la hizo para que lloviese y la hizo 3 años y medio después. No importa el tiempo, cuando la hizo, ese era el tiempo para que se cumpliese lo que fue hablado. Ahora vean ustedes que este profeta de Dios tan poderoso ministerialmente, incorriente, sujeto a pasiones semejantes a la de todos los seres humanos, como nos dice este hombre de Dios, Santiago. Encontramos que Elías, en esta ocasión aquí, cuando Jezabel lo estaba buscando para matarlo, se sintió tan humano, se sintió tan normal, que huyó. Y luego cuando el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí? Elías, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que estás huyendo? ¿Qué pasa que estás por acá? Porque cogió hacia un lugar a donde no iba a ministrar. Porque cada ministro está supuesto a estar en la labor ministrando la palabra de Dios. Pero aquí el profeta de Dios va huyendo. ¿Y va huyendo para qué? Para evitar que Jezabel lo mate. Pero cuando, por ejemplo, cuando llega aquí a cierto lugar, llegó a cierto lugar, allí a Beersheba, dejó a su siervo y luego dice, y se fue por el desierto, camino de un día, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Se fue huyendo de Jezabel para que no lo matara, y ahora se acuesta debajo de un árbol, deseando morirse. Él no quería morir de la muerte que Jezabel le quería dar, pero él quería partir del cuerpo, él quería morir de una muerte que Dios fuese el que lo llamase. Y cuando la persona muere, cuando Dios lo llama, pues muere contento porque desea partir del cuerpo. Elías, por causa de los problemas de su día y por causa de la condición del pueblo y por causa de la persecución a la cual él fue sometido por ser profeta de Dios, Elías deseaba ya terminar su ministerio.
Yo me pregunto en este tiempo si Elías hubiera sabido en toda su plenitud y con todo su entendimiento la clase de ministerio que estaba en él y que ese ministerio se repetiría por 5 ocasiones en 5 diferentes hombres de Dios. ¿Qué hubiera pensado el profeta Elías del ministerio que estaba en él? Encontramos que él deseó morirse. Él deseó ya terminar su ministerio. Luego siguió caminando y no caminó con fuerza propia, pues mientras estaba dormido debajo del enebro, un ángel del Señor, el ángel del Señor vino, lo tocó y lo despertó y le dijo: come y bebe. Y cuando él miró, allí había una torta y había una vasija de agua. ¿Dónde la consiguió el ángel? Eso no es problema nuestro. ¿De dónde la trajo? Si la trajo de otra dimensión, él podía. El alimento fue muy importante y era un alimento muy especial. Ese alimento fue preparado en algún lugar en donde saben preparar alimento que le dure a uno 40 días sin tener que comer más. De ese alimento le gustaría comer a muchas personas, porque hoy en día está el problema del costo de vida. Los altos precios son un problema para la humanidad. Y de seguro cualquier gobierno y cualquier padre de familia le gustaría saber dónde el ángel del Señor consiguió ese alimento. Porque entonces, piense usted, solamente una vez al mes o cada 40 días su familia comería en su casa y el resto lo pasaría trabajando, haciendo sus quehaceres, y usted no tendría el problema de estar trayendo la compra semanalmente, que ahí se le va la mayor parte del dinero a uno. Y la mayor parte de las personas, pues, trabajan 5 días o 6 días en la semana para un día en la semana conseguir el alimento de su familia, exceptuando aquellos que lo hacen cada 15 días o mensualmente. Bueno, eso ya es asunto personal de la casa. La cosa es que tenemos que trabajar y tenemos que luchar para criar nuestros niños, criarlos lo mejor alimentado posible y tenerlos de la manera mejor posible y guiarlos en esta vida conforme a la palabra de Dios. Es un ministerio, un trabajo que Dios ha encomendado a todo padre de familia junto a su esposa. Es una labor muy importante que tienen el matrimonio. Encontramos que todo esto que estamos estudiando en esta mañana sobre la vida de un profeta, encontramos que es algo muy importante porque la humanidad no entiende muy bien lo que es un profeta. La humanidad siempre ha malinterpretado a los profetas de Dios. La gente que han vivido en el tiempo en que un profeta de Dios ha aparecido, ha perdido una grande bendición cuando no ha recibido su mensaje y se ha puesto entonces a mirar la parte humana de ese profeta para buscarle o encontrarle faltas, para criticarlo y para decir toda cosa mala de ese hombre. Y también hay muchas personas que se han puesto a mirar la clase de mensaje que trae para buscarle faltas, para tratar de hablar mal en contra de ese mensaje sin darse cuenta que ese mensaje que trae ese hombre de Dios es la palabra de Dios, ordenada de Dios para ese tiempo. Y que fuera de ese mensaje que trae ese profeta, fuera de eso, la persona estará fuera de la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios siempre que envía a un profeta a la tierra es cuando el pueblo lo necesita, porque Dios no hace nada a menos que no sea necesario.
Por lo tanto, cuando es necesario, Dios lo hace. Y entonces se lleva a cabo una labor divina para beneficio de toda persona que le pueda recibir. Y entonces se cumple la palabra que dice: el que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibe. Recibe todo el beneficio para lo cual Dios lo envía. Si Dios envía a un profeta para traer un mensaje que ha de bendecir el alma, que ha de alimentar espiritualmente el alma de toda persona, entonces la persona que le recibe todo ese alimento espiritual para alimentar su alma. Si Dios envía a ese profeta para traer milagros o hacer milagros literales para la sanidad de la gente que está enferma, entonces la gente que está enferma, la gente que tiene necesidad de sanidad divina, de sanidad en sus cuerpos, cuando le reciben, entonces pueden recibir esos milagros de sanidad que están prometidos. Porque el que lo recibe todo aquello para lo cual Dios lo ha enviado. Ahora vemos con detenimiento que Dios envió al profeta Elías en aquel tiempo porque en Israel había necesidad de un profeta. Y Elías fue profeta en medio de Israel. Y además fue profeta también entre los gentiles. Podemos ver que el ministerio de justicia, el ministerio de Elías, fue un ministerio para gentiles y para judíos. Eso nos permite a nosotros entender que el ministerio de Elías fue de ministrar a gentiles y a judíos. Encontramos al profeta Elías quejándose delante de Dios. Dice que lo estaban buscando para matarlo y dice: solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, me buscan para matarme. Deseaba morirse. Eso es lo que toda persona siempre ha deseado cuando se ve perseguida. Eso es lo que toda persona desea que le acontezca cuando le vienen los grandes problemas de la vida. Pero así como Dios no le concedió la petición al profeta Elías, así también pasa con los hijos de Dios, que Dios no le concede esa petición porque eso no es porque usted o yo pidamos que Dios nos quite la vida, sino que Dios es el que la da y Él es el que la toma cuando se llega el momento que Él la ha determinado. Así como hubo un momento determinado por Dios para usted nacer, hay un momento determinado por Dios para la persona morir. Y en eso cada persona tiene que ser consciente, tiene que ser realista y nunca debe pedirle a Dios que le quite la vida. Nunca debe desear morirse, sino que lo que debe es decirle a Dios: dame fuerza, ayúdame, fortaléceme para seguir adelante. Así como Dios le dio fuerza a Elías, así como Dios vino y le trajo una torta de pan y una vasija de agua para que comiese y bebiese, y luego le dijo: largo camino te resta. Y tuvo fuerzas y caminó por 40 días. 40 es el número de juicio. Así es que lo que deseamos es que Dios nos alimente espiritualmente, nos fortalezca espiritualmente, porque largo camino nos resta. Largo camino para trabajar en la obra de Dios, para luchar en esta tierra, para criar nuestros hijos, para hacer todo aquello que como seres humanos debemos hacer.
y sobre todo para enfrentarnos a la realidad de la labor que nos ha tocado a nosotros en este tiempo. Elías decía: solo yo he quedado. Eso también podemos llevarlo a través de la Escritura y podemos ver que en una ocasión ese rey y profeta David se encontró en una condición y en una ocasión difícil en su vida, llena de pruebas, de persecuciones, llena de problemas, que él dijo en una ocasión: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Se encontraba en tal condición que hasta había perdido tantas libras que decía que podía contar todos sus huesos. Él pasó por un momento difícil en su vida. Él pasó por un momento de apretura. Él pasó por un momento de sufrimiento. Pero más adelante encontramos que esta condición por la cual él pasó y por la cual Dios le permitió pasar, estaba apuntando, estaba señalando, estaba reflejando, estaba anunciando los sufrimientos por los cuales pasaría el Mesías en su primera venida. Y cuando el Mesías apareció en la escena, encontramos que ya el Mesías se había reflejado a través de los profetas que habían venido antes que él. Ellos eran el reflejo, la reflexión del Mesías cuando él apareciese en la escena. Por eso, todos aquellos momentos por los cuales pasaría el Mesías en su venida ya se habían reflejado en los profetas que habían aparecido antes que él. Por eso, cuando el Mesías se encontró en aquel momento de sufrimiento, cuando el Mesías se encontró allá en el monte del Calvario, allá en la cruz, allí se estaban cumpliendo nuevamente las palabras del profeta y rey David. Allí el Mesías podía contar todos sus huesos y podía decir también: horadaron mis manos y mis pies. Ahora estaba esa palabra y aquellos momentos por los cuales había pasado el rey David, ahora estaban en una escala superior y para una labor superior. Estaban repitiéndose aquellos momentos. Aquel ciclo se estaba repitiendo en un hombre. Dios lo había mostrado en otros hombres. Ahora vemos que si usted quiere saber las etapas, los momentos por los cuales pasaría el Mesías en su venida, usted mira hacia el pasado y ve los momentos por los cuales pasaron los profetas de Dios en la dispensación que estaba para venir el Mesías. Porque el Mesías en su venida es el que cierra la dispensación y también es el que abre la nueva dispensación. Por eso él dice que él cierra y ninguno abre, y él abre y ninguno cierra, porque él tiene las llaves. Él tiene las llaves, por lo tanto, él es el que sabe cuándo tiene que cerrar una edad o una dispensación, y sabe cuándo tiene que abrir la otra edad o la otra dispensación. Ahora, veamos que estamos hablando sobre la manera en que Dios anuncia, en que Dios señala o en que Dios refleja lo que ha de acontecer en la venida del Señor. Esto estamos hablando de la primera venida y de la segunda venida a la misma vez. Por lo tanto, veamos cómo estuvo aconteciendo allá. Veamos cómo allá fue reflejada la primera venida y también la segunda venida. El Antiguo Testamento habla más de la segunda venida del Señor
que de la primera venida del Señor. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento usted verá reflejado en los profetas, estará reflejada la segunda venida del Señor. Estará anunciada. Aún la vida de los profetas del Antiguo Testamento mostrarán también cosas que acontecerán en la segunda venida del Señor. Y también los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil estuvieron reflejando la venida del Señor. Por lo tanto, tenemos que ver que la luz de la venida del Señor fue reflejada con anterioridad en los mensajeros de las 7 edades. El más que reflejó la luz de la segunda venida fue el precursor de la segunda venida. Así como el más que reflejó la luz de la primera venida del Señor fue el precursor de la primera venida del Señor. Por eso es que usted encuentra que en el ministerio del precursor de la primera venida y el ministerio del Señor en su primera venida se parecían muchísimo. Vean ustedes, eran muy parecidos esos ministerios, pero con la excepción de que el ministerio del Señor en su venida estaba en una escala mayor, en una escala más grande y más gloriosa. Y la luz que estaba siendo dada, la luz que estaba brillando era mayor que la luz que pudo reflejar Juan, porque Juan reflejó una porción. Pero cuando apareció Jesús, Él era toda la luz divina, toda la luz de Dios, porque Dios es luz. Por lo tanto, Jesús decía, Juan era una luz, una antorcha que ardía, que alumbraba, y ustedes quisieron caminar en su luz. Pero Él dijo, yo tengo mayor testimonio que Él, yo tengo mayor luz que Él. Así es que allí estaba una luz que no era reflejada, sino que era una luz real. Él era la luz que se había reflejado a través de los profetas de Dios. Y así también en su segunda venida, Él es la luz que fue reflejada a través de cada uno de los mensajeros. Quiero leerles dónde es que el precursor dice sobre este tema. En el mensaje de las edades de la iglesia, en la página 268, nos dice, si en alguna ocasión alguna gente tenía necesidad de una promesa de una tierra donde no habrá noche, fue la gente de la edad del oscurantismo. Y por eso es que el Espíritu les está prometiendo la estrella de la mañana. Él les está diciendo que la estrella mayor, Jesús, quien mora en una luz a la cual ningún hombre puede llegarse, en el reino futuro los iluminará por medio de su presencia personal. Él ya no estará utilizando las estrellas, los mensajeros, ya no estará utilizando ¿qué? Los mensajeros de las 7 edades. Ni siquiera al último. Él ya no estará utilizando las estrellas, los mensajeros, para dar luz en la oscuridad. Será Jesús mismo hablando con ellos cara a cara, mientras Él comparte su reino con ellos. Es la estrella de la mañana que se ve cuando la luz del sol comienza a brillar. Cuando viene nuestro sol, Jesús, no habrá necesidad de mensajeros, no habrá necesidad de los 7 mensajeros, de ninguno de ellos. Él mismo nos traerá su mensaje de regocijo. Y a medida que Él gobierna su reino y nosotros vivimos en su presencia, la luz de la palabra llegará a ser más
y más brillante en nuestro día perfecto, en nuestra edad perfecta. ¿Qué más podríamos desear que Jesús mismo? ¿No es Él el todo, aún el todo perfecto? Aquí podemos ver nosotros que en nuestro día perfecto, ¿cuál es el día perfecto? El día perfecto es el octavo día, porque no pertenece a los días laborables de la semana. Está fuera de esta semana que ya pasó. Por lo tanto, no pertenece a ninguno de los 7 días de las 7 edades de la iglesia. Es el día octavo, y octavo o 8 representa eternidad. Y si representa eternidad del día octavo, entonces es un día perfecto, porque una cosa que es eterna es una cosa perfecta. Por lo tanto, el día octavo, la edad octava, la edad de la piedra angular, es una edad perfecta, es una edad eterna. Y en nuestra edad eterna, en nuestro día perfecto, nos es dicho que la luz de su palabra, la luz de su mensaje, el mensaje del regocijo que está prometido que Él nos traerá, el mensaje del año del jubileo, su luz, la luz de ese mensaje, será cada día más y más brillante, alumbrará más y más nuestros sentidos espirituales, y cada día veremos más clara la palabra de Dios, cada día entenderemos mejor la palabra de Dios, cada día entenderemos mejor el plan divino, cada día será más claro y más claro para todos nosotros todo lo que la Biblia dice. En nuestro día perfecto la luz es una luz perfecta. Es la luz del Evangelio del Reino. Es la luz de la venida del Señor. Es la luz del año del jubileo. Es una luz espiritual que alumbra nuestros ojos espirituales, alumbra nuestra alma, alumbra al ser interior, alumbra por dentro al verdadero ser humano, porque el ser humano no es el cuerpo terrenal, sino que el ser humano, el hombre, la persona, es alma. Y esa alma es alumbrada con la luz del Evangelio del Reino. Es alumbrada con la luz divina en la venida del Señor. Por lo tanto, nuestras almas estarán en este nuestro día, estarán bien iluminadas con la luz divina. Estarán tan bien iluminadas que no estaremos nunca confundidos. No estaremos caminando a tientas, sino que estaremos caminando de día, porque nuestro día perfecto ha amanecido. Y lo que se ve cuando un día amanece y es un día de luz, lo primero que la persona ve es la estrella de la mañana. La estrella de la mañana, la cual es representada por la estrella de David. Y luego, la estrella de David lo que anuncia es la venida, la llegada del sol de justicia. La estrella de la mañana lo que anuncia es que un nuevo día ha llegado y que el sol se ha levantado. Por eso entonces tenemos que entender que en el tiempo de ser vista la estrella de la mañana que le fue anunciada a los santos del pasado, cuando es vista esa estrella, entonces la estrella tiene un mensaje, y es que un nuevo día ha comenzado, una nueva dispensación ha comenzado, una edad perfecta ha comenzado, y entonces anuncia la llegada del sol, anuncia la segunda venida del Señor, y así queda entonces identificado el séptimo sello con la segunda venida del Señor al ser cumplida. Y el mensaje anuncia ese gran acontecimiento. Encontramos que cuando todo esto acontece, es cuando estará en la escena
el ministerio establecido por Dios para este tiempo final. Cuando ya los 7 mensajeros de las 7 edades han terminado su labor y Dios los ha llamado a descansar. Luego de eso es que entonces aparece la segunda venida del Señor en su reino con Moisés y Elías. Estos 3 grandes ministerios hecho carne, encarnados en un hombre, porque está prometido que cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra será Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Ahí estarán también el ministerio de Moisés y Elías, tipificando así, señalando así el amor divino, la ley divina y el juicio divino. Y encontramos también que Moisés representa a los santos que resucitarán y Elías representa los santos que no verán muerte, sino que han de ser transformados. Ahí en la venida del Señor están representados todos los santos de Dios, los santos que han partido y los que estén vivos para ese tiempo. Cuando eso acontezca, entonces nuevamente las palabras que dijo el profeta Elías allá en aquellos tiempos pasados, cuando Jezabel lo estaba buscando para matarlo, él se encontró en una condición, la cual sería la condición en que se encontraría el último profeta de Dios. Él se encontró en la condición en que se encontraría el profeta donde se cumpliese la segunda venida del Señor con Moisés y Elías. Elías se sintió como el Benjamín de los profetas de Dios. Él se sintió como el último de los profetas y deseó morirse y le dijo a Dios: basta ya, quítame la vida. Elías dijo: todos los profetas de Dios han sido matados por Acab y Jezabel, y solo yo he quedado. ¿Ve usted? Él se encontró como el único que había quedado, como el último de todos los profetas de Dios. Pero este sentir es un sentir como fue el sentir de David, cuando él se sintió tan oprimido y se sintió tan perseguido y tan sufrido, que dijo: horadaron mis manos y mis pies, con tal puedo todos mis huesos. Así se sentiría también el Señor en su primera venida. Y aquí, en cuanto a Elías, él se sintió que era el único que había quedado, y se sentía solo, se sentía en tal condición que se fue huyendo, que deseaba morirse, que no deseaba seguir adelante en el ministerio. Al estar trabajando en aquel tiempo frente a un pueblo que por muchas ocasiones se había rebelado en contra de la palabra de Dios, y que el gobierno de aquel tiempo era un gobierno contrario a la palabra de Dios, era un gobierno que había guiado a la gente hacia la idolatría, encabezado ese gobierno por Acab y Jezabel. Y encontramos que un profeta de Dios como Elías no deseaba vivir en un reino en donde la palabra de Dios no tuviese la preeminencia. Y cualquier profeta de Dios, cuando vive en un tiempo como ese, sabe que tendrá persecuciones, que tendrá pruebas, que tendrá sufrimientos, y aún del mismo pueblo de Dios se levantarán algunos que lo malinterpretarán. Porque siempre la gente, cuando oyen acerca de un profeta de Dios, o de que Dios ha enviado un profeta, la gente siempre tiene un concepto equivocado de lo que es un profeta, y no se dan cuenta que un profeta es la voz de Dios, la boca de Dios para el pueblo,
pero que también un profeta es un ser humano como todos los demás seres humanos, con problemas como todos los demás seres humanos, con necesidades como todos los demás seres humanos, y que también como todos los demás seres humanos cometen errores en cuanto a la parte humana. Y muchas personas cometen errores y les gusta pues que Dios los perdone y que Dios tenga misericordia de ellos. Pero cuando ven en un siervo de Dios que comete algún error, entonces no se recuerdan que ellos también cometieron errores. Tenemos que siempre entender estas cosas para ocuparse cada cual de su vida personal, siempre buscando no la paja del hermano, sino la viga que puede estar en nuestro propio ojo. O sea, cada cual debe interesarse por su vida personal ante Dios y orar por los demás hermanos para que Dios a todos nos ayude a vivir como debemos vivir y a trabajar en la obra de Dios como debemos trabajar y a saber la hora en que estamos viviendo y entender que lo más grande de todo es recibir la palabra que Dios ha asignado para el tiempo en que estamos viviendo. Si hubiéramos vivido en el tiempo de Wesley, la palabra que Dios asignó para aquel tiempo era la santificación. Y el mensaje lo tenía Wesley. Y ese mensaje estaba velado en carne humana en aquel sencillo hombre de Dios. Recibir a Wesley era recibir el mensaje que él traía. Y al recibirlo, se estaba recibiendo a Dios en la manera en que Dios se estaba manifestando en aquel tiempo. Y se estaba recibiendo el beneficio para lo cual Dios envió a Wesley. Así es en cada tiempo, en cada edad y en cada dispensación. Cuando es un cambio de dispensación, la cosa es más grande todavía. Y nosotros estamos conscientes de que estamos viviendo en un cambio de dispensación, en donde ha habido un cambio. Hemos cambiado de la segunda dispensación a la tercera dispensación. Y estando nosotros conscientes de esta realidad, sabemos que lo que nos ha cambiado de dispensación ha sido aquello que Dios ha enviado para este tiempo en particular. Ha sido su palabra prometida para este tiempo. Y esa palabra prometida para este tiempo ha sido manifestada y ha surgido el mensaje correspondiente para este tiempo, el cual nos ha cambiado de dispensación, el cual nos ha alumbrado el entendimiento. Y en este día podemos ver claramente la hora en que estamos. Estamos en la hora cero. Estamos en el día octavo. Estamos en la edad de la piedra angular. Todas las demás edades ya han terminado. Por lo tanto, en esta hora, como les decía, del profeta Elías, del primer Elías, él se sintió de una manera que señala el tiempo presente. Señala la manera en que automáticamente se sentirá el último profeta que Dios tendrá sobre la tierra. Él se sintió, como les dije, como el Benjamín de los profetas, porque Benjamín o el Benjamín es el último de la familia. Él se sintió como el último de la familia de los profetas, pero no era el último. Pero él se estaba sintiendo así, señalando con eso, ¿qué? Señalando con eso al Benjamín de la familia de los profetas de Dios. Y el Benjamín de los profetas no será otro sino aquel que sea el último profeta que Dios tenga sobre la tierra, en donde él cumplirá su segunda venida con Moisés y Elías. El cuarto Elías, que fue el precursor de la segunda venida del Señor, o en palabras más claras, fue el precursor del quinto Elías. El cuarto Elías precursó al quinto Elías.
precursó también a Moisés y precursó a Jesús. O sea que el cuarto Elías fue el precursor de la segunda venida del Señor con Moisés y Elías. Así es que precursó todo lo que Dios habría de hacer después que terminase el ministerio del cuarto Elías. El cuarto Elías precursó toda la labor que Dios habría de llevar a cabo luego del ministerio del cuarto Elías. Fue el más cerca que estuvo y aún fue al más que le fue detallado.